Hoy en el curso de electivo C2, control avanzado, vamos a ver los controladores avanzados más utilizados en la industria, partiendo por el control adaptivo y en particular el Game Schedule. En primer lugar, hay que preguntarse qué es lo que es el control avanzado. Partamos de lo que no es el control avanzado, los sistemas de control clásico y moderno. Estos se basan en el conocimiento completo del sistema, es decir, su fenomenología, las condiciones y rangos de operación, el modelo matemático dinámico, entre otras. De esta forma se integra esto al sistema de control y se puede evaluar el sistema completo y su desempeño a través de una simulación o una implementación. Sin embargo, ocurren ciertas variaciones en los sistemas y en los procesos, por ejemplo, cuando estos no son linealmente invariantes en el tiempo. Eso es muy probable que ocurra. Cuando no puedo evaluar su calidad de observabilidad y controlabilidad, o cuando no dispongo de un modelo matemático aproximado, ni mucho menos un modelo preciso. E incluso muchas veces ni siquiera puedo anticipar las incertidumbres o las perturbaciones que pudieran haber sobre él. Es entonces que surgen las técnicas de control avanzado. Por tanto, este concepto involucra una serie de técnicas que tratan de resolver los problemas anteriormente mencionados. Por citar los más comunes y los más frecuentes dentro de la aplicación industrial, están el control experto, basado en reglas de reacción frente a una situación específica, el control difuso, o más comúnmente conocido como fuzzy control, y el control robusto, óptimo, adaptivo, neuronal, entre otros. Cada uno de ellos con sus pros y sus contras, con sus características específicas que le permiten resolver problemas puntuales dentro de este universo de situaciones que podemos estar. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema experto en donde todo el conocimiento y toda la base de reglas viene dada por un experto humano. En el caso, por ejemplo, de un control difuso, se basa en esta misma lógica, pero utiliza una agrupación en conjuntos que no tienen límites precisos, son límites difusos. En el caso del control robusto y el control óptimo, son modelos de control basados principalmente en la predicción y en la modelación o la identificación del sistema en ventanas de tiempo. Luego está el control adaptivo neuronal, son modelos de control que utilizan distintos esquemas para poder trabajar con las señales del sistema y generar un control que se adapte, como dice aquí, o en este caso que aprenda. En primer lugar, como les dije, en el curso vamos a ver el control adaptivo, no vamos a ver todos los controles mencionados, donde el control adaptivo es aquel que puede cambiar su comportamiento en respuesta a cambios en la dinámica del sistema y las posibles perturbaciones. Por tanto, aquí vemos una respuesta del sistema que en un set point o en una condición 1 tiene una respuesta bastante suave, precisa. Para una condición 2 tiene una respuesta con unas ciertas oscilaciones. Para un nuevo set point, de nuevo tiene una respuesta similar a la número 1. Para otra condición, otra distinta, y así sucesivamente. Por lo tanto, el estado de un proceso como este permite ser separado en dos escalas de tiempo que evolucionan a diferente velocidad. Una velocidad lenta es cuando hay ciertos cambios en sus parámetros, y una velocidad rápida cuando la dinámica del lazo de alimentación cambia. Cuando estamos en presencia de un problema como este, entonces estamos en presencia de una oportunidad de aplicar control adaptivo. ¿Por qué este tipo de controlador? Bueno, porque a diferencia de un controlador convencional, este sí puede trabajar con sistemas lineales invariantes en el tiempo,
perdón, que no lo sean, ¿ya? Un control convencional trabaja con parámetros constantes, un sistema de control puede trabajar con un proceso de parámetros variables. Podría funcionar para tantos puntos de funcionamiento como yo quiera programarlo o como yo haya definido los límites de actuación del controlador. Y responde fielmente a perturbaciones que pudieran ser mucho mayores que las que responde un sistema de control convencional. Aquí tenemos un claro ejemplo del uso entonces de control adaptivo en el manejo o el acercamiento a la autonomía de un automóvil, en donde fíjense que lo más importante es que existan sensores. O sea, para aplicar un control adaptivo yo necesito censar o al menos considerar mucho más variables que las que utilizo para un control convencional, que naturalmente en estos casos suelen ser solamente las entradas y salidas del sistema, dado que tengo su modelo. En este caso, yo necesito medir más variables. Entonces, fíjense, estos son algunos de los típicos sensores de los autos, digamos, autónomos más modernos que existen, en donde tenemos sensores ultrasónicos, radares, cámaras, entre otros. El esquema básico de control adaptivo consiste en un sistema que se fundamenta en el control prealimentado. Es decir, el controlador está justo antes de la planta, ¿ya? Pero sigue teniendo la realimentación unitaria clásica, ¿ya? Según sea la respuesta del sistema y los requerimientos del sistema de control, algunas operaciones adicionales podrían dar una mejor respuesta. Es decir, que para cualquier conjunto de valores de parámetros de la planta y cualquier perturbación que sea acotada, existe un controlador lineal de una complejidad definida, acotada también, tal que el set, controlador y planta, tienen características preespecificadas. Entonces, el control adaptivo se trata de que estos dos elementos se miren en conjunto. El primer modelo de control adaptivo fue propuesto en los años 70 más o menos, se llama Gain Scheduling o ganancia programada en español, aunque no es un término muy usado. Y según la Real Academia Española, la definición de este control consiste en aproximar un conjunto de controladores lineales o una familia de controladores lineales para cada uno de los puntos de operación del sistema, de manera que responda satisfactoriamente a los requerimientos de la planta. Entonces, este requiere un trabajo fuera de línea, requiere realizar un experimento en donde se definen todos los puntos de operación sobre los que será sometido el sistema, calcular entonces para cada punto de operación el controlador clásico lineal que se va a aplicar y luego tabularlo, por ejemplo, de esta manera. Aquí estamos pensando en un controlador PID, entonces se tabulan las ganancias KP, KI, KD. Para el caso 1, para el caso 2, 3 y cuantos n casos tengamos o puntos de operación, consideré no solamente los puntos de operación, sino casos, porque puede ser distinto cuando voy en subida hacia este punto de operación que cuando vengo en bajada. Entonces pudieran ser dos casos distintos, aunque el nivel es exactamente el mismo. El sistema adaptivo Gain Scheduling entonces consiste en un modelo de lazo abierto de ajuste del sistema, en donde tenemos el lazo de control realimentado, como habíamos dicho, que es nuestra base, y la modificación de estas ganancias o el camino sobre la tabla para encontrar el que corresponde, viene dado por un lazo abierto que a partir de la medida externa, en este caso el set point, o el caso, se utiliza esta medida de la variable auxiliar, que vendría a ser
el algoritmo que me lleva a la fila que corresponde, y el mecanismo de adaptación, que es entregarle esos parámetros a este PID, por ejemplo, en el caso de la tabla anterior. Hagamos un ejercicio para ver cómo trabaja. El ejemplo que voy a mostrar es una simulación en MATLAB a través de Simulink de la respuesta al escalón unitario y la respuesta a un escalón de altura 0,3. En azul el primero, en naranja el segundo. Para un sistema en lazo cerrado que tiene esta forma. Entonces la planta está formada por dos bloques. El bloque G0, que es un sistema lineal de tercer orden, un slit, ¿ya? Pero la válvula, que es la segunda partecita de la planta, es una función no lineal, es U a la cuarta. Entonces una válvula que su respuesta tiene la forma de U a la cuarta, y entonces junto con este sistema lineal me queda que al final esto es no lineal. El controlador adaptivo que voy a modificar con GainScheduling es un PI. Aquí está su función de transferencia y aquí tenemos los parámetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para estos parámetros 0, 15 y 1, la respuesta para el escalón unitario es una respuesta que tiene oscilaciones, y la respuesta para 0,3 es una respuesta suave sin oscilaciones. Entonces vamos a aplicar este mismo controlador, pero quiero que en ambos casos la respuesta sea suave sin oscilaciones. Entonces se propone un gain scheduling y hay que entonces resintonizar para el nuevo set point igual a 1, porque para 0,3 vamos a considerar que está satisfactorio. Así que generamos una tabla de parámetros, resintonizamos. En el caso del set point igual a 1, lo que cambió fue el K, el T y queda igual. Y entonces esta tabla de parámetros se la entregamos al controlador, y entonces la respuesta queda de esta forma, lo cual quedamos satisfechos y ya tenemos un gain scheduling para 2 puntos de operación. Claramente esto se puede expandir para 3, para n puntos de operación. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Cómo ajusté este parámetro? A través de un criterio de configuración o de ajuste de parámetros. Puede ser autosintonizante, puede ser un sistema de Ziegler-Nichols, un método analítico, el que usted quiera utilizar. Otros controladores adaptivos que vamos a ver en detalle en la siguiente sesión son el MRAC o Model Reference Adaptive Control. Son controladores que intentan alcanzar no el set point, sino un comportamiento deseado del sistema de lazo cerrado a través de un modelo ideal pero realista. Sigue teniendo el lazo de control con realimentación unitaria, y la adaptación va a venir dada por la diferencia entre este modelo referencial y la salida real de la planta. Entonces este es el que va a hacer que mi controlador modifique sus parámetros. Y luego el otro que vamos a ver es el STR o Self-Standing Regulator. Son controladores que tratan de alcanzar un control óptimo basado en una optimización muy chiquitita dada por la modelación de la planta en unos 2 o 3 pasos en el tiempo. De tal manera que se obtiene información del proceso a partir de sus señales. Entonces fíjese que aquí se hace una estimación de la planta, se lee la entrada y la salida, y se hace una estimación pequeña, una ventana de tiempo, unas 2 o 3 muestras, para diseñar entonces un controlador que haga que esta estimación se vaya acercando lo más posible a la referencia o a la actuación deseada. Muchas gracias.